Entonces, como les decía, siempre las grabaciones las vamos a encontrar aquí en este espacio, ¿cierto? De videoconferencias. Cuando lo abramos, yo voy a hacer comentarios y en el comentario voy a tratar de colocarles el link de del canal de YouTube donde van a quedar pues como almacenadas las clases. Así nos va a ser más fácil nosotros como que ustedes de pronto entonces entren a la clase, que participen y que si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda, entonces ustedes puedan hacer como el proceso de retroalimentación desde allí, ¿cierto? Porque no, eso no quiere decir, por ejemplo, de que como las clases van a estar grabadas, hago aquí esa salvedad, señores, de que como las clases van a estar grabadas, entonces no, yo no me conecto, sino que después me veo la grabación. Es posible, cierto, sí es posible, pero que no sea una situación reiterativa, que no sea una situación constante, porque eso implicaría, por ejemplo, de que usted no está asistiendo a las tutorías y nosotros, dentro de ese proceso, como les explicaba yo a ustedes, esto es el trabajo que hacíamos de forma presencial, pero utilizando pues otros canales, ¿cierto? Entonces, como para que lo tengamos allí presente. O sea, debemos de asistir a las tutorías. Listo. Bien, entonces, aquí hay tres pensamientos. Eh, Luis, ¿nos lees el primero, por favor, para que de pronto escuchemos la voz aquí de un poquito de todo eso? Listo, profe. Dice, lo que oyes, lo olvidas. Lo que ves, lo recuerdas. Lo que haces, lo entiendes. Exacto. Sí, entonces la idea aquí es que podamos nosotros hacer todo, todo, ¿cierto? Que nosotros mismos hagamos nuestros ejercicios. Yo esto lo tomo más que de esta manera como una a manera de ejemplificación, pues es como cuando uno trabaja, quiere aprender a montar bicicleta. La única forma de uno aprender a montar bicicleta es montándose, ¿sí, no? Y dándole hasta que logre uno como dominarla, ¿cierto? Bien, Dedier, ¿nos lees por favor esta frasecita aquí? Dice, las matemáticas son una ciencia exacta, salvo cuando te equivocas. Exacto, no te voy a hablar de matemáticas y aquí hay importante por ejemplo eso y es que las matemáticas uno dice que pocas veces la utiliza o que uno de pronto dice no, esto no me sirve a mí para esto o lo que yo estoy haciendo no me va a servir, entonces no lo voy a aplicar en otro espacio. No, nosotros utilizamos la matemática en todo momento de la vida. Lo que pasa es que nosotros no logramos como ser conscientes muchas veces de ese proceso, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Y por último tenemos una frase de Richard Phillips, dice que las matemáticas son uno de los descubrimientos de la humanidad, por lo tanto no pueden ser más complicadas de lo que los hombres son capaces de comprender, ¿cierto? O sea, si nosotros logramos descubrir matemáticas, entonces uno descubre algo que comprende. Si no lo comprende, pues uno no descubre nada, no sabe que esas cosas existen, ¿sí? Entonces es necesario pues que nosotros comprendamos, eh, aquí vuelvo otra vez, que logremos ser conscientes de qué es lo que estamos trabajando. De esa manera entonces uno ya sí eh, va a ser el trabajo más fácil y más comprensible, ¿cierto? Cuando vamos a tratar entonces ecuaciones diferenciales, hay unos conocimientos previos, hay hay unos prerequisitos que nosotros debemos de abordar. En este caso, por ejemplo, ya no hemos visto varios cursos de cálculo, entonces aquí ustedes ya han visto, por ejemplo, que es el concepto de derivada, ya han trabajado pues, reglas de derivación, la parte pues, de derivadas y de diferenciales, ¿cierto? También hemos trabajado pues lo que es la integral y cálculo, pues, toda la parte de cálculo integral, integrales, resolución de cálculo integral, ¿cierto? Y reglas para integraciones. También vimos toda la parte pues operativa, esa parte pues aquí como parte operativa de matemática, que son las operaciones algebraicas. Entonces, por ejemplo, vimos racionalización, expresiones algebraicas, qué es una expresión algebraica, qué es una expresión aritmética, ¿cierto? Factores comunes, pero entonces también trabajamos en factores comunes pues como desde la multiplicación
pero también trabajamos factores comunes con expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces allí en expresiones algebraicas y factores comunes, entonces ya aparecen algunos casos que se llaman casos de factorización y productos notables, ¿sí? Aquí también, por ejemplo, tenemos lo que son los comunes denominadores. Recordemos que aquí ya trabajamos por lo que son las características y condiciones pues, para que un número sea entonces divisor, sea un denominador de, ¿cierto? Y luego que sea entonces comunes o no. Aquí tenemos entonces lo que es la derivación compuesta. Bueno, eso de pronto lo hemos trabajado poquito, pero sí hemos visto de pronto algunos ejemplos, algunos ejercicios donde nosotros tocábamos aplicar primera, segunda, tercera derivada. Y esto que lo trabajamos en el colegio, ¿sí? Y en matemáticas de pronto pudimos abordar esta parte de lo que son las propiedades de los logaritmos. Aquí vimos entonces lo que era la parte de la potencia, la raíz y los logaritmos. Entonces eso es como operaciones complementarias. Recordemos que cuando estábamos tratando pues, este recorrido de la matemática, uno habla de lo que es la parte aditiva, ¿cierto? Entonces aquí uno encuentra lo que es la suma y la resta, ¿cierto? Por acá después vimos entonces la parte de la multiplicación o la parte multiplicativa, y entonces uno aquí encuentra lo que es la multiplicación como conocemos como tal y la división, ¿cierto? Eso como operaciones básicas, pero es que aparte de estas operaciones básicas aparecen entonces también que son operaciones básicas: potencia, raíz y logaritmo, ¿sí? Y ahí entonces traemos el concepto de lo que es funciones, el concepto entonces ya de lo que es derivadas, integrales. Mire todo eso que hemos abordado nosotros para poder llegar a ese concepto, pero que son las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Básicamente entonces ese es el recorrido que hemos hecho nosotros para aprender matemáticas, ¿sí? Aprendiendo matemáticas. Bien. Ahora sí, antes de pronto pues de abordar pues como un concepto clave aquí de que es una ecuación diferencial, ¿alguien de pronto quiere hacer algún aporte, algún comentario al respecto? Pues, profe, yo solamente le puedo decir que no me acuerdo de muchas cosas porque ya más o menos año y medio sin estudiar otra vez, sin entrar a la universidad. Claro, sí, sin retomar pues como el contenido y todo eso. Tranquilo, Luis, que la idea es esa, la idea es que logremos entre nosotros hacer un buen proceso, que nos ayudemos pues entre todos, ¿cierto? Eso sí es como necesario, que nos ayudemos. Cuando nosotros trabajamos lo que es una ecuación, por ejemplo, ¿sí? Nosotros hemos trabajado esa parte, por ejemplo, de lo que son ecuaciones desde que estábamos pues como en los primeros años escolares, ¿cierto? Yo voy a hacer aquí un ejemplo más o menos. Por ejemplo, nosotros en primaria, quinto, sexto, ya de pronto ya de secundaria, trabajamos entonces, por ejemplo, de que 3 más x es igual, por ejemplo, a 7, ¿cierto? Eso básicamente es una ecuacióncita. Eso es una ecuación pues que es lineal, ¿cierto? Porque la variable aquí tenemos nosotros una incógnita, aquí ya no hablamos de variables sino como de incógnita todavía. Entonces, hay un número que no conocemos y que necesitamos colocar aquí un número para que esto nos dé una igualdad pues que sea verdadera, ¿cierto? Básicamente eso es lo que uno llamaría pues como una ecuación, ¿sí? Lo que uno llamaría pues como una ecuación, pero nosotros luego de que abordamos ese tipo de ecuacioncitas, entonces empezamos a mirar ya, por ejemplo, esta ecuación así, bueno, 3x más 2 igual, por ejemplo, a 7, por ejemplo. Miren que la estructura es muy parecida, ¿cierto? Aquí simplemente estamos sumando un término para llegar a 7. Aquí entonces es que por cuánto hay que multiplicar entonces a 3, por ejemplo, sumado con 2 para que nos dé 7. Son ecuaciones aunque son lineales, ¿cierto? Pero también nosotros trabajamos otro tipo de ecuaciones, por ejemplo, que las fuimos convirtiendo en ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, 3x más 2x, por ejemplo,
más 5 igual 7, por ejemplo. O es igual 7. Eso es. Aquí pues ya miren, ya esta es cuadrática. ¿Por qué? Esta es la variable pero la incógnita tiene un exponente mayor, ¿cierto? Exponente 2. ¿Sí? Entonces ya esta ecuación de pronto nosotros no la vamos a abordar de esa manera, por ejemplo por acá, porque esa ecuación es ecuaciones diferenciales, se ven estructuras como estas, pero hay que mirar entonces cómo se comportan, ¿cierto? De forma muy diferente pues, a las partes lineales. Bien, cuando nosotros trabajamos entonces una ecuación, como aquí lo dice la definición, siempre vamos a tener entonces una igualdad, ¿cierto? Mira, aquí tenemos siempre una igualdad. Siempre hay términos que son desconocidos, en este caso en estos términos desconocidos los representamos entonces con la letra del abecedario, una letra cualquiera, normalmente se coloca entonces como letra X. ¿Sí? Entonces se conoce pues como incógnita, ¿sí? Bueno, y cuando uno presenta una ecuación de esa manera, básicamente lo que uno busca entonces es eso, un valor aquí en esa incógnita que haga que esta igualdad sea verdadera, ¿cierto? Que esa igualdad sea verdadera. Eso es básicamente pues como lo que uno busca, ¿cierto? Y ya con eso, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros hemos trabajado todo un algoritmo matemático, tenemos una serie de algoritmos matemáticos que nos permitiría entonces como darle pues como solución a ello, ¿cierto? Bien, eso es básicamente lo que es una ecuación, pero nosotros esa materia lo que vamos a trabajar se llama entonces ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es la diferencia entre una ecuación como esta, ¿cierto? Una ecuación como esta. Una ecuación como esta, bueno, aquí básicamente es como el exponente de la incógnita, pero cuando ya queremos nosotros hablar de una ecuación diferencial, ¿sí? Ya aquí cambia un poquitico la situación. En una ecuación diferencial ya no hay una incógnita, ¿sí? Ya no hay un valor desconocido. Ya nosotros aquí hablamos de que hay variables, ¿cierto? Hay funciones y hay las derivadas de esa función. De eso se trata entonces este curso. Vamos entonces a encontrar una ecuación, no como con esa estructura, ¿cierto? No como con esta estructura, sino que se va a encontrar entonces es una ecuación que está escrita en términos de una función y sus derivadas, ¿sí? Entonces por eso se puede decir a grandes rasgos que en una ecuación diferencial es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, ¿sí? O sea, aquí encontramos una función y sus derivadas y derivadas de esa función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo identifica uno cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente y la estructura de una ecuación diferencial, básicamente? Entonces vamos a encontrar la estructura general de escribir una ecuación diferencial, pues es de esta forma. Se lee así, derivada de y respecto a x. Entonces, en ese caso, la y es la variable dependiente y la x la variable independiente. Esta d indicaría que eso es delta. Delta o cambio, razón de cambio, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de razón de cambio es que es la derivada. ¿Sí? Que es la derivada. Entonces, esta derivada ya o ese delta de y o delta de x es precedente, es como la derivada. En este ejemplo, pues, tenemos aquí, o sea, un diferencial, ¿cierto? Derivada de y respecto a x. Y mire que dice aquí que es igual a 0.2 xy. O sea, estos dos términos que tenemos aquí, básicamente nos determinarían cuáles podrían ser de pronto las variables dependientes o independientes pues para una ecuación en particular. Bueno, aquí cabe de pronto explicar algo, y es que vamos a encontrar variables dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí uno puede encontrar y
Z, V, W, ¿cierto? O sea, uno puede encontrar varias variables acá que serían dependientes, pero también podemos encontrar varias variables independientes aquí, entonces, ¿sí? Variables independientes. Entonces ya eso nos lleva a pensar en otro concepto de lo que es las ecuaciones diferenciales, que vamos a abordar un poquito más adelante. La idea de hoy es que les voy a hacer como eso, como una presentación general de lo que es las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? No vamos a resolver todavía ecuaciones diferenciales hoy, simplemente es como un esbozo general, pues, como de la materia, ¿sí? Un esbozo general de la materia, para que el próximo sábado ya sí entonces estaríamos un poquitico más como en materia de lo que son las ecuaciones diferenciales. Pero antes de eso, ya ustedes, bueno, como ya han trabajado conmigo, ya saben entonces cómo la dinámica, ¿cierto? Siempre trato pues como de explicarles el contenido, ¿cierto? En la tutoría, y a partir de esa explicación entonces nos va quedando pues como un material de estudio. Ese material de estudio yo lo llamo siempre guías. La guía básicamente nos va a ayudar entonces a que nos podamos revisar el contenido que estamos haciendo, que estamos abordando, ¿sí? La guía nos va a permitir entonces también que hagamos ejercicios, ¿sí? que hagamos ejercicios para poder practicar, para poder repasar. Básicamente es eso. Y como les decía, ya como saben, por ejemplo, para hoy tenemos pues una pequeña guía que nos va a ayudar entonces como a recordar lo que decía Luis, esos conceptos que de pronto ya hemos trabajado pero que se nos han olvidado un poquito porque no lo usamos de pronto como con mucha frecuencia, ¿cierto? Entonces por eso vamos a primero a hacer pues como seguir. Bien, entonces hasta aquí podemos ver lo que es el concepto de lo que es una ecuación diferencial, pero hay más, como les decía, hay más características para identificar. Entonces, ¿qué pasa con eso cuando hay variables dependientes o cuando hay variables independientes, ¿cierto? Bien, pero entonces nosotros ya veíamos una ecuación y yo les decía, bueno, cuando uno resuelve una ecuación uno encuentra el valor de la incógnita que satisfaga esa igualdad, que haga que la igualdad sea verdadera. Entonces aquí en la ecuación diferencial, ¿qué es lo que uno hace? Porque aquí hablamos de variables, funciones y las derivadas de funciones, entonces no hay incógnita. Entonces, ¿qué es lo que uno hace entonces en este caso? En una ecuación diferencial, la incógnita, ¿cierto? ¿Sí? Es la expresión analítica de una función. Ojo, o sea que aquí no vamos a encontrar un valor como tal, sino una expresión analítica de una función. ¿Y qué quiere decir básicamente una expresión analítica de una función? Es que entonces nosotros vamos a encontrar una función que satisfaga o que satisface esa ecuación diferencial, ¿sí? Esa igualdad en esa ecuación diferencial. Pero es posible que nosotros encontremos no solamente una función, sino que encontremos varias funciones que sean solución de una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces por eso nos habla allí de que si es la primera solución, ¿sí? O que si de pronto hay una familia de soluciones. En ese caso básicamente lo que uno debe es dar respuesta al interrogante, a qué función es igual. Después se le decía yo, una función o funciones que sean iguales entonces a esa expresión. En ese mismo orden de idea, si esa expresión analítica de la función se reemplaza en la ecuación diferencial original, se verifica la igualdad. Entonces yo voy aquí a devolverme un momentico aquí, en esa expresión. Entonces, por ejemplo, para retomar lo que acabé de leer ayer, verifica lo que acabé de demostrar. Entonces mire, tenemos esa expresión aquí que tenemos es 3 más x igual a 4, igual a 7, perdón. Entonces a nosotros nos enseñaron de pronto en matemáticas que una forma de pronto de resolver esto es básicamente entonces a ese valor que acompaña la x, lo que está al lado de la x, que como está positivo, entonces uno lo colocaría a restar a ambos lados de la igualdad. Entonces por ejemplo yo podría colocar aquí que es 3, ¿cierto? Más x menos 3 es igual entonces a 7 menos 3.
Miren que, ¿por qué coloqué aquí menos 3 y menos 3? Pues por este valor que tengo acá, ¿cierto? Por ese valor de 3. Entonces ya yo sé que estos dos valores se cancelarían, porque 3 menos 3 me va a dar 0, ¿cierto? Y me va a quedar entonces ya la ecuación resuelta de esta manera. Es decir, que x va a ser igual a 4. Ese sería entonces el valor, por ejemplo, para ese caso, un ejemplo muy sencillito, ¿cierto? Que hace de que esto sea verdadero. Vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Entonces tenemos aquí entonces que 3 más el valor de la x que hemos encontrado, pues 4 nos va a ser igual a 7. Y eso es efectivamente verdad. ¿Qué pasa entonces en una ecuación diferencial? ¿Sí? Aquí, en una ecuación diferencial, vamos a encontrar, por ejemplo, supongamos que tenemos una ecuación diferencial como esta, derivada de y respecto a x es igual entonces a 2x. Entonces aquí vamos a encontrar una función, ¿cierto?, que puesta esa función en esta expresión aquí nos diga entonces que eso realmente sí es verdadero. ¿Sí? Eso es básicamente, pues a grandes rasgos, pues como la solución que vamos a encontrar acá. Hay algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una serie de ejemplos sencillitos. Aquí tenemos, por ejemplo, mira aquí el primero. Dice derivada de y respecto a x es igual a 2x, ¿cierto? O se puede escribir de esa misma manera. Miren aquí la escritura, tanto como lo que nosotros vamos a encontrar y vamos a utilizar también como para resolver derivadas. Se puede escribir de esa manera: derivada de y respecto a x es igual a 2x, o se puede escribir como y'. Recordemos que este símbolo del apóstrofe, esa comilla simple aquí, eso indicaría para nosotros derivada, primera derivada aquí. Entonces derivada de y es igual a 2x. Estas dos expresiones son iguales, es lo mismo. ¿Sí? Y uno habla de que y', pues, entendiendo de que y es f de x. O sea, cuando hablamos de y, estamos hablando de una función respecto a la variable x, ¿cierto? Que es lo que nos dicen aquí, que es la variable independiente. Si hablamos de derivada de y, eso quiere decir entonces que estamos hablando de la derivada, o la primera derivada de la variable x, primera derivada de la función, perdón, respecto a la variable x. ¿Sí? O se puede expresar también así, que derivada de y, entonces va a ser igual a y', o sea, la derivada de la primera función, ¿sí?, la primera derivada de la función respecto a la variable x. Entonces, esas son las escrituras, las formas en que nosotros vamos a escribirla, ¿cierto? Entonces, en los textos vamos a encontrar esta notación para indicar que esa es una ecuación diferencial, o vamos a encontrar entonces esta notación que tenemos acá, ¿sí? Estas notaciones. Entonces, no nos, como para, hago claridad aquí como para que no nos vayamos a confundir. Bien. Entonces aquí, eso es una ecuación diferencial, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, es una ecuación diferencial, sí. Esta expresión es una ecuación diferencial, claro que sí. ¿Por qué? Porque tiene ecuaciones, ¿cierto?, respecto a una variable dependiente, respecto a una variable independiente, y tiene una función. Vamos a mirar entonces cómo la vamos a resolver, qué es lo que tenemos que buscar, cómo tenemos entonces la función y que satisfaga esta igualdad. Entonces, la integramos o la diferenciamos, son operaciones inversas. Aquí la integración y la diferenciación son operaciones inversas. Bueno, nosotros cuando vimos entonces la parte de integrales, vimos que la integral hay un concepto que se utiliza como antiderivada, y como antiderivada se utilizaría entonces como lo que es la operación inversa, pues a la diferenciación, ¿cierto? Listo. En la parte de integrales uno puede hacer primera, segunda, tercera o integral definida, ¿cierto? O sea, eso se le llamaría pues como una suma a una constante pues de integración. Entonces, esas son preguntas que son orientadoras para los conceptos pues de lo que es una ecuación diferencial que vamos entonces como a estudiar. ¿Hasta allí alguna pregunta? No, pero está claro. Listo. No. Muy bien.
Listo, entonces, ¿dónde se utiliza la ecuación diferencial? Es una de las grandes preguntas que uno se hace. Bueno, ese concepto que de pronto es menos usado en la vida cotidiana, aparentemente es menos usado en la vida cotidiana, donde tendría como aplicación. Entonces, en las construcciones, por ejemplo, mira, aquí hay algo sencillo, un concepto muy sencillo, pues que está aquí, el concepto de la gravedad, ¿cierto? La gravedad. Recordemos que la gravedad, el concepto de gravedad es un concepto asociado o derivado pues, de lo que es la aceleración, ¿cierto? Y la aceleración básicamente es la segunda derivada del espacio, ¿cierto? La segunda derivada de la velocidad, perdón. Entonces, la velocidad es la primera derivada, ¿sí? La velocidad es la primera derivada. La aceleración sería entonces la segunda derivada. ¿De quién? Del espacio respecto al tiempo. Por eso uno por allá cuando ve velocidad dice que es velocidad igual a espacio sobre tiempo. Voy a colocar aquí una escritura para que miremos algo aquí. Dice, velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Haciéndonos enseñar a nosotros de forma mecánica, pero esto realmente se puede entender de esa manera. Velocidad entonces es igual a derivada del tiempo, derivada del espacio, perdón, respecto al tiempo. ¿Y por qué se puede expresar de esa manera? Porque básicamente cuando hablamos de derivada estamos hablando de razón de cambio. Un delta de x sobre un delta de y. ¿Y qué quiere decir eso básicamente? En otras palabras, que nosotros tenemos una posición final. Para hablar de la posición, ¿cierto? Necesitamos conocer la posición final menos la posición inicial. Y cuando se cambia de posición es porque entonces ha transcurrido el tiempo. Entonces tenemos un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Sí? Esto es una razón de cambio. Como razón de cambio entre la velocidad, también es una razón de cambio. Pero la velocidad también cambia. Entonces tenemos, por ejemplo, ya aquí la aceleración. ¿Y qué es la aceleración? El cambio de velocidad mientras cambia el tiempo. ¿Sí? Eso es. Entonces por eso aquí nos están indicando de que la gravedad, ¿cierto? Es un valor que es constante, es un valor que hemos calculado de forma constante, ¿cierto? Pero que representa o que se calcula con la segunda derivada. ¿Sí? La velocidad, por ejemplo, bueno, y eso por ejemplo para hablar de caída libre, ¿cierto? Para hablar de lo que es caída libre. ¿Sí? Pero si no es caída libre, si es por ejemplo caída entonces desde un parapente, de un globo, algo así, también podemos calcular la velocidad y también entonces podemos nosotros utilizar el concepto de lo que es una ecuación diferencial. ¿Sí? Queremos conocer, por ejemplo, el nivel del agua. ¿Sí? El nivel del agua, ejemplo, en un tanque. Por ejemplo, algo que nosotros no pensamos muchas veces, pero nosotros tenemos en nuestras casas un tanque elevado. Y entonces tenemos por una llave donde se llena y por acá entonces el tanque se está vaciando. Entonces, por ejemplo, si se llena, por ejemplo, si el tubo llenado, por ejemplo, es de 2 pulgadas y el de vaciado es de 1 pulgada o pulgada y media, entonces en qué momento el tanque va a estar al tope, a pesar de que se abre esta llave y se abre esta llave, o sea, se está llenando y se está vaciando al mismo tiempo. Entonces será posible entonces que el tanque sí se llene o no se llene. Entonces, con ecuaciones diferenciales uno podría hacer la modelación matemática necesaria para determinar entonces eso, ¿cierto? Para poder calcularlo. Las vibraciones, por ejemplo, de un resorte, lo que es el movimiento armónico, ¿sí? Es un movimiento armónico, entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos muestra acá? Se puede entonces determinar o se pueden trabajar con lo que son las ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que es un péndulo o un resorte, ¿cierto? Un resorte. Entonces, podemos determinar, por ejemplo, aquí esa elongación. La elongación, pues, como es el resorte, se puede determinar con una ecuación diferencial. ¿Sí? La vibración de un sistema. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos cuando hablamos de ondas electromagnéticas o ondas mecánicas, ¿sí? Vibraciones de superficies, pues se trabaja entonces también con ecuaciones diferenciales, cuando la gente ya de armónicos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de utilización de las
operaciones diferenciales es entonces en la parte de los circuitos eléctricos, ¿sí? Para calcular entonces lo que es la intensidad de corriente, ¿sí? La intensidad, la resistencia, entonces se trabaja por ejemplo que es ecuaciones diferenciales. La deformación por ejemplo de superficies. Aquí ese ejemplo yo trato pues como de colocarlo mucho, y es cuando nosotros estamos en la construcción por ejemplo de puentes, de vigas, en las construcciones de edificaciones, que dice que, pues, que las edificaciones tienen que ser sismorresistentes. Una edificación que sea sismorresistente básicamente no es que sea rígida y que no se mueva, no, es que si se mueve, ¿cierto? Sufre deformaciones, pero que esas deformaciones tengan un tanto cierta bueno, que esa es, a pesar de ser tan rígido, tenga cierta deformación y se logra entonces determinar pues como el movimiento allí. El movimiento del péndulo, ¿sí? Y aquí por ejemplo también lo que es, tenemos el ejemplo de lo que son los conejos, que es un ejemplo de conejos. La reproducción de conejos también ayuda entonces a pensar en lo que son también un ejemplo de lo que es una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces mire que tiene muchas utilidades. ¿Sí? Una ecuación diferencial tiene muchas utilidades, solo que como son conceptos de pronto bastante abstractos, entonces a veces uno no se da cuenta que se pueden utilizar en muchas situaciones de la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes ramas, por ejemplo, para aplicar la ecuación diferencial. Este, por ejemplo, lo que es la dinámica de la población. Entonces, los países, por ejemplo, los estados, los gobiernos determinan, por ejemplo, cómo es el comportamiento, por ejemplo, de la población de un país, el crecimiento de la población de un país en un periodo determinado. Puede hacerse una proyección, entonces eso se puede modelar con una ecuación diferencial. Básicamente, por ejemplo, aquí, derivada de la población respecto al tiempo es igual a K por P, ¿cierto? K es una constante, ¿sí? Y P entonces como una función, la función pues que tendría la población. La ley de enfriamiento de Newton, o sea, lo que es que, por ejemplo, si tenemos más o menos así, a grandes rasgos, tenemos por ejemplo un refresco metido en el congelador y pues se congela la botella y la sacamos y la colocamos entonces a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué tan rápido entonces se va a descongelar? ¿Y qué pasa cuando se descongela? Es que cuando ese frío se traslada entonces al ambiente, se mueve, ¿cierto? Entonces hay un enfriamiento pues allí, y Newton entonces determina pues que ese enfriamiento básicamente entonces se comporta de esa manera. Y lo que son los circuitos, las corrientes, ¿cierto? Entonces los circuitos también se pueden enfrentar con ecuación diferencial. Entonces son aplicaciones más comunes de lo que es una ecuación diferencial. Bien, entonces quiero hacer una pausa allí un poquito y hablar entonces básicamente como de la metodología, aunque ya creo que ustedes la conocen, ¿cierto? Pero es bueno que la tengamos pues como clara, que la revisemos nosotros nuevamente. Recordemos entonces que la universidad tiene un sistema de evaluación, ¿cierto? Ese sistema de evaluación básicamente lo que nos plantea es lo siguiente, y es que nosotros se hacen 2 parciales. Cada parcial tiene un valor de 25%. Sí, cada tiene un valor de 25%. Tenemos unas actividades que son actividades de seguimiento. Esas actividades de seguimiento, o lo que es el seguimiento como tal, tiene un valor del 30%, ¿cierto?, del total de la nota final. Y tenemos un examen final. Entonces ya llevamos 50 en los 2 parciales, 30 en el seguimiento, entonces el final vale 20%. Es importantísimo que no descuidemos ese seguimiento, que es el que tiene tanto mayor valor, ¿cierto? Pues ninguna de las notas la debemos de descuidar, porque aquí es importante, por ejemplo, de que recordemos que si en alguna de esas notas sacamos un 0, o sea, que no presentamos una actividad de estas,
entonces un 0 no suma nada, ¿sí? No va a restar, pero eso no suma, ¿sí? Y entonces lo que sí nos hace es atrasarnos y complicarnos pues como la situación. Entonces, cuando tengamos alguna dificultad para presentar un parcial o para presentar un examen o algún trabajo de seguimiento, por favor se comunican conmigo, ¿cierto? La plataforma creo que les permite visualizar allí mi contacto por WhatsApp. Ustedes me pueden escribir. La misma plataforma tenemos allí dudas e inquietudes, me pueden escribir por ahí la duda y entonces tratar pues como de aclararla. Cualquier situación que se les presente, tratemos entonces de resolverla lo más rápido posible para que tengamos entonces todas nuestras notas pues como completas, ¿cierto? Y llevemos entonces ese semestre a feliz término. Bien, en la parte de seguimiento, reitero, ya hemos trabajado ya, entonces ustedes saben que yo siempre coloco muchas actividades, muchos talleres. Para cada tutoría trato como de colocarles un taller, una guía. Esa guía nos ayuda entonces a que revisemos, a que practiquemos pues como las notas, el contenido que estemos trabajando. Muy bien. Allí, preguntas todavía, no tenemos preguntas todavía, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, y le he mostrado yo entonces que donde vamos diciendo lo que es una ecuación diferencial, de lo que es la dinámica de la población, ¿cierto? Ley de implemento de Newton y lo que son los circuitos en serie. Ah, qué pena, se me olvidaba. Pues es como para que lo recordemos. Y es que cuando estamos trabajando entonces lo que es las talleres de seguimiento, normalmente yo les coloco siempre a ustedes para que recordemos allí. Un taller de seguimiento básicamente siempre va a estar antes de cada parcial, antes de cada examen, siempre trato pues como colocarles un taller de seguimiento para que nos ayude como a recordar la temática, ¿sí? Eso básicamente pues como lo que me falta pues ahí como ayudarles. Listo. Entonces aquí en las notaciones que ya les mencionaba pues de las ecuaciones diferenciales, las notaciones, y eso es lo que vamos a tratar hasta aquí con lo que es la ecuación diferencial, porque lo que sigue después no lo vamos a trabajar, porque vamos a empezar pues como un recordario aquí enseguida. Entonces dicen ustedes, hay formas diferentes de escribir una ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, para Lewis, ¿cierto? La ecuación diferencial entonces se escribe de esa manera: derivada de y respecto a x, así se lee esta expresión, o primera derivada de y respecto a x. Esta se lee, ojo, este no es como un exponente, ¿cierto? Este 2 aquí no se interpretaría como exponente, sino que se lee como segunda derivada de y, ¿cierto? O sea, segunda derivada de y respecto a x. Aquí no se lee la segunda, se lee pues como cuando estemos en la variable dependiente. Hay otra notación que es la primitiva, entonces primitiva, ¿cierto? Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, hasta la derivada enésima. La notación de Newton pues, es básicamente como la misma, pero lo que ahí indica es la variable independiente. De primera derivada de x, segunda derivada de x, tercera derivada de x, hasta la enésima. Y la notación de subíndice, entonces dice que es derivada de u, ¿sí? Derivada de u sub x, derivada de y, segunda derivada de x, de y aquí entonces las derivadas enésimas. La notación de Lewis, lo que hacemos más rápidamente, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Aquí en esta notación de subíndice, mire que es un poquito más enredada, ¿no? Pero en esta uno se da cuenta de pronto cuál es la variable, cómo es el componente, pues como es la variable como tal. Miren, aquí es más fácil, porque uno dice, bueno, esta es la variable dependiente, esta es la variable independiente y esta ya es la ecuación diferencial. Tenemos aquí derivada de y respecto a x más 5y igual a e elevado a la x.
Esta es una ecuación diferencial. ¿Sí? Listo. Un momento acá. Vamos a hacer aquí una pausa un momentico. Eso. Por aquí. ¿Sí? No quiero de pronto pues como que avancemos mucho por allá, sino antes de pronto trabajar esta primera actividad, que es una actividad de introducción. Y aquí voy a hacer una claridad. Este primer punto de la actividad no lo voy a resolver yo hoy. Ese primer punto de actividad no lo voy a resolver hoy. Ese primer punto de actividad nos va a quedar como pendiente para que ustedes de pronto en el transcurso de esta semana busquen y repasen, lo que son las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Esto se resuelve muy fácil aplicando propiedades de los logaritmos. Entonces por eso no se las voy a recordar yo hoy, ustedes la van a recordar entre semana y ustedes entonces van a intentar resolver estos 5 ejercicios. Recordemos que estos 5 ejercicios están puestos allí en la plataforma. Esta es la actividad de introducción, ¿cierto? Cuando ustedes entran en la actividad de introducción, ahí encuentran, bueno, como lo tengo suspendido hace mucho rato, no me deja ingresar. Ojo, entonces hay un documento. Ese documento es el que ustedes entonces van a descargar y básicamente es esto mismo. Entonces, para que ustedes lo puedan resolver entonces después con calmita. Sí, vamos entonces a empezar a resolver esta primera partecita aquí. Que recordemos un poquito lo que es la parte de derivadas. ¿Sí? Que eso sí lo vamos a necesitar nosotros pues. Ese va a ser nuestro pan aquí de cada día para resolver esos ejercicios de ecuaciones diferenciales. En la primera, ¿alguno de ustedes recuerda cómo se resuelve ese primer ejercicio? O sea, el ejercicio de derivada simple, el primero que dice que y es igual a x a la 3 más x. Profe, si no estoy mal, creo que quedaría 3x a la 2 más 1. Correcto. Eso es. Esa es la primera derivada antes de esa función. Aquí voy a tratar de pues, como escribir aquí un poquitico. Tenemos aquí entonces que para esa derivada básicamente tenemos entonces lo que dice don Luis. Correcto. Eso es 3x a la 2 más 1, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, en la C, ¿cuál es la derivada de y? Es igual a e a la x más x a la 4. Bueno, aquí voy a colocar el y'. Cualquiera de los dos. Pero estoy un poquito enredado ahí con el exponente x. No sé si quedará como normal o la x pasa a multiplicar con la e. Bueno, aquí entonces hay que tener en cuenta exacto, algunas reglas, por ejemplo, de derivada, ¿cierto? Por ejemplo, derivada de derivada de epsilon. Entonces, buena pregunta aquí la que tú haces. Entonces, por ejemplo, aquí cuando tenemos epsilon, ¿cierto? Cuando tenemos esta expresión epsilon aquí, lo que nosotros hacemos básicamente es, o sea, la derivada de epsilon es la derivada del exponente. Entonces diríamos el exponente. ¿Sí? Entonces, como derivada de x, ¿cuánto es la derivada de x? 1. 1, ¿cierto? Entonces con la derivada de x es 1, entonces s pasa a multiplicar y se escribe la misma función. Entonces sería 1 por e a la x. Entonces, por lo tanto, cuando está escrita, entonces va a quedarnos igual. Entonces va a ser igual a e a la x, ¿cierto? Más 4x a la 3. ¿Sí? Entonces, mire, eso nos va a ayudar a reparar también unas reglas de derivada. Entonces, siempre que tenemos epsilon, entonces lo que uno deriva es la función, deriva entonces en este caso aquí el exponente. Y ese pasa a multiplicar. Listo. Ahora, la d. Voy a hacer algo aquí para que podamos entonces trabajar un poquito mejor.
Miremos la D. La D tiene algo particular y es que tenemos allí básicamente como un cociente, ¿cierto? Pero es fácil de trabajar. X a la 3 más 1 sobre X. Recordamos entonces que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos una expresión como esta. 1 sobre X. No recuerdo, pero la verdad, no me acuerdo cómo es. Listo. En esos casos, la forma más fácil de pronto de resolver esto es reescribir la expresión. ¿Sí? Reescribir esta expresión. ¿Qué quiere decir eso de reescribir la expresión? Bueno, que como tenemos un cociente, entonces escribirla mejor como una potencia y va a quedar entonces con exponente negativo. ¿Sí? Y allí nos va a quedar entonces como exponente negativo. Voy a cambiar aquí el color del puntero mejor. Entonces, tener esa expresión, entonces y, mire que no coloqué el prima porque no estoy derivando, ¿cierto? Si no siempre y, va a ser igual a x a la 3 más x elevado a la menos 1. Entonces, cuando tenemos el cociente, entonces es más fácil o mejor, recomendable escribir entonces como una potencia negativa. Y desde aquí ya sí, entonces resolverla. Entonces ya tendríamos, listo. Deriva de la función, básicamente entonces sería igual a 3x a la 2, ¿cierto? Y aquí entenderíamos esta expresión, x elevado a la menos 1, su derivada ¿cuál sería? Recordemos que el exponente pasa a multiplicarse, entonces sería más, porque no haría menos, de menos x, porque sería menos 1x, y al exponente le restamos 1, menos 1 menos 1 nos va a dar menos 2. Eso es. ¿Sí? Y ya, teniendo la derivada, entonces lo que hacemos es reescribirla nuevamente como teníamos al principio. Entonces sería 3x a la 2 menos 1 sobre x a la 2. Eso es. ¿Sí? Entonces, mire que aquí siempre tenemos es un repasito muy sencillito, ¿cierto? Lo que ya nosotros sabemos. Ahora esta expresión, esto aquí es una raíz. La E lo tenemos aquí, y es igual a x más raíz cuadrada de x menos 3. ¿Sí? Entonces esa expresión, ¿cómo la resolveríamos? Es correcto, entonces tendríamos Más 1 más entonces derivada de raíz cuadrada de x, ¿cuánto sería? un medio, bro. Sí. Un medio de qué, entonces como que había aquí. Entonces mire que aquí Un medio de x, ¿no? vamos a mirar aquí. Entonces quedaría como un medio de x, así. Sí. Listo. Vamos a mirar cómo nos queda. Mira aquí lo que pasa. Y es que cuando tenemos esta expresión, vamos a reescribirla mejor. Esta raíz vamos a escribirla como una potencia. ¿Cierto? Entonces sería x más x elevado a la 1 medio menos 3. ¿Cierto? Menos 3. Entonces ahora sí, derivada de x, lo que estamos viendo aquí, es 1. Derivada de x a la 1 medio, entonces sería 1 medio de x, pero falta antes trabajar con el exponente. Como al exponente se le resta 1, entonces sería 1 medio menos 1. ¿Cuánto nos va a quedar entonces? Aquí nos hace falta todavía. 1 medio menos 1. Entonces, creo que 2x. Recordemos que al exponente, mire por ejemplo acá, por eso nos quedaba aquí x elevado a la 3, su derivada sería entonces el exponente pasa a multiplicarse, que es 3, y al exponente le restamos 1, entonces sería x, perdón, aquí el exponente es 2, entonces 3 menos 2, menos 1, 2, me enredé, 3 menos 1, 2. Aquí tenemos un medio del exponente, entonces hay que restarle 1, sería 1 medio menos 1, ¿cuánto quedaría como exponente acá?
Un medio, no, profesor. Un medio positivo. ¿Positivo o negativo? Que es un Positivo. medio menos Menos, uno. menos un medio, pues no. Es correcto, exacto. Menos un medio. Lo que va a quedar es menos un medio. Y la derivada de 3, ¿cuánto sería? O de menos 3. 0. Sería 0, eso es. Entonces, ya tendríamos entonces que la derivada realmente de esta expresión sería igual a 1 más un medio, y esto se reescribe. Cuando tenemos entonces el exponente negativo, que lo podemos entonces escribir como un medio aquí. ¿Sí? Recordemos que cuando tenemos esta expresión aquí, entonces el exponente se puede reescribir también, ¿cierto? Como una potencia nuevamente. ¿Sí? Entonces tendríamos entonces 1, ¿cierto? Más un medio. Y aquí tenemos entonces el x elevado a la menos un medio. ¿Sí? Cuando lo reescribimos, entonces básicamente aquí esta expresión, este exponente va a quedar uy, me equivoqué. Ese exponente, como está negativo, va a quedar entonces en el denominador, y como es un exponente fraccionario, entonces quedaría como raíz. Entonces sería igual a 1, que ya tenemos acá, ¿cierto? Más 1 sobre 2, que es el denominador que ya tenemos ya, y por tener la variable exponente negativo también va a quedar en el cociente, entonces raíz de x. Esa sería entonces la derivada de la función. ¿Sí? ¿Qué hice aquí? Hice aquí dos consideraciones. Primero, que el exponente está negativo, entonces queda como cociente la variable, ¿cierto? Y que el exponente es un número fraccionario. Así yo coloqué raíz cuadrada de x, lo escribí como un medio, entonces un medio lo puedo escribir como raíz cuadrada. Entonces eso es lo que aplico acá. Esas dos consideraciones. Esa sería entonces la derivada del inciso E. ¿Sí? Y miren que así como es, entonces hay que practicar entonces para resolver estas otras de acá. Bien. Miren que esas son derivadas simples, ¿cierto? Porque son simplemente sumas o derivadas suma de funciones. ¿Sí? Suma de funciones aquí. Pero en ese ya tenemos entonces productos, ¿cierto? Derivada de productos. Aquí tenemos, por ejemplo, derivada de una constante por una función. Estas también son más sencillitas. Y este punto de aquí, lo que nos dicen es que es derivada de cocientes. Entonces, como para que recordemos algunas reglas básicas para derivar funciones. ¿Sí? De aquí, de esa parte, vamos a hacer cada uno para que nos demos cuenta entonces cómo se resuelve. No sé quién hace el primero, luego el segundo y tercero. Tomen notita por allá. Pero esa de derivadas de una función, si no recuerdo bien cómo se hace. No, aquí básicamente, por ejemplo, no lea aquí, básicamente lea pues como es, derivada de 4x a la 3. ¿Cómo quedaría la derivada de 4x a la 3? Pongo yo que es 12x a la 2. Es correcto, ya, ahí la hizo. Eso es. Entonces, por ejemplo, esta expresión ya Luis nos la hizo y prima, entonces va a ser igual a qué. ¿Por qué? Porque el exponente pasa a multiplicar y restamos 1 al exponente, ¿cierto? Entonces 4 por 3, 12x a la 2. Ese sería eso. Listo. Edgar, ¿esta cómo quedaría? Multiplico El exponente, claro, sí. Sí, entonces quedaría menos 35x a la 6. Correcto. Entonces sería menos 5 por 7, entonces nos va a dar menos 35x, que es esa variable, y al exponente le restamos 1. Entonces sería menos 6, perdón. 35, menos 35x elevado a la 6. Eso es. Y ya, bueno, yo hago entonces esta.
Entonces aquí y', entonces va a ser igual a, bueno, como eso es 5 por e a la x, entonces aquí simplemente lo que hacemos es derivar todo eso como si fuera un solo término, ¿cierto? Entonces deriva de e a la x o de epsilon elevado a la x es la misma expresión, entonces aquí nos va a quedar simplemente 5 e a la x. Esto quedó muy feo aquí. 5 e a la x, ¿cierto? Más, 6, y aquí entonces sería 6, no, 2x a la 4, entonces ya 2 por 4 daría 8, ¿cierto? 8x a la 3. ¿Sí? Ven que ahí está mostrando pues como muy recordándose, ¿cierto? Recordando, y es un, sencilla pues como las operaciones pues, que estamos trabajando en ese momentico. Listo. Hasta allí, preguntas. Pues de momento todo claro, profe. Ok, bien. Listo, entonces vamos ahora sí entonces con esta tercera parte. Voy a hacer algo aquí un momento. Voy a recortar estos 3 ejercicios para que tengamos más espacio. Eso. Listo, aquí tenemos entonces derivada de productos. Recordemos que cuando nosotros trabajamos la regla de la derivada de un producto, o la derivada de un producto tiene una regla, ¿cierto? Vamos a recordar primero la regla y así entonces hacemos el ejercicio. Entonces tenemos por ejemplo por acá hace un momentico. En este, lo que es la derivada de un producto, muy a grosso modo, pues es muy sencillo lo que vamos a abordar aquí. Entonces, cuando tenemos la derivada de un producto, básicamente entonces lo que nos plantea la regla, ¿sí? La regla nos plantea lo siguiente: que si tenemos, por ejemplo, voy a colocar aquí en términos generales, f por g prima, ¿cierto? De x, o sea, dos funciones que se están multiplicando. Entonces la regla del producto nos dice que es derivada de la primera función, ¿cierto?, por la segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos dice de la regla. Si queremos, para hacerlo más simple, uno borra pues como esta expresión que tenemos acá. Entonces tenemos allí sí dos funciones que están multiplicando y las queremos derivar. Listo, entonces haga esta expresión. Derivamos la primera función y la multiplicamos por la segunda función. Pues hablo de la segunda función de g. Más la primera función, mire, no tiene comillas, o sea, es sin derivar, tal como está aquí, por la derivada de la segunda función. Entonces eso es lo que vamos a intentar nosotros aplicar para resolver este ejercicio, o estos 3 ejercicios que tenemos aquí. Entonces el primero dice y es igual a e a la x, ¿cierto?, por x a la 4. Entonces y' va a ser igual a, así como está aquí escrito, entonces para nosotros esto sería nuestra f y x a la 4 sería nuestra g. Entonces vamos a la derivada. Derivada de la primera función, o sea, derivada de f. Necesitamos ver f'. Como tenemos e a la x, la derivada ¿cuánto sería? E a la x. E a la x es lo mismo, ¿cierto? Entonces tendríamos que eso es e a la x. ¿Qué multiplica? Porque dice aquí que multiplica a g. G que es x a la 4. ¿Listo? El signo más de la operación. ¿Sí? El signo más de la operación. Voy a colocar la arribita que no tenemos cociente aquí.
Ahora f sin comilla, o sea, tal como está, o sea, ese es e a la x. Por g derivado, ¿cierto? G comilla, o sea, x a la 4. Derivada de x a la 4, ¿cuánto es? 4x a la 3. 4x a la 3. Muy bien. Listo. Ya lo que nos queda entonces aquí son unos productos indicados, entonces resolvemos esos productos. Entonces tendríamos que eso es e a la x por x a la 4, entonces se escribe en el orden, pues sería x a la 4 e a la x. Y entonces ese epsilon lo dejamos pues como al final. Más aquí, entonces ese que hay al principio, entonces esta expresión 4 x a la 3 e a la x. ¿Sí? Si queremos, entonces uno puede simplificar esta expresión, pues colocarla como un factor común. ¿Cuál sería? Factor común aquí sería entonces todo ese término. ¿Sí? X a la 3 e a la x, porque aquí también podemos expresarlo pues como un producto, ¿cierto? Entonces tendríamos x a la 3 por e a la x que multiplica a. Entonces, ¿cuánto le hace falta para quedar pues como con ese producto igual, con ese término? Entonces falta una x. Más, ¿cuánto le hace falta para completar este término? Simplemente el 4. Y esa sería entonces pues como la expresión simplificada. Pero si llegamos hasta aquí, ahí está bien. Listo. Allí, preguntas. No, profe, todo claro. Listo. Muy bien. Vamos a hacer por acá al ladito el B. El B. Dice entonces aquí, y es igual a x a la 3, ¿cierto? Por 1 sobre x. Ustedes allá intentemos hacerlo por favor y enseguida compartimos pues como la respuesta. ¿Cuánto nos daría entonces ese? En ese caso, ¿cómo podemos entonces nosotros hacer este? Entonces mira, aquí tenemos los dos términos, ¿cierto? Tenemos el primer término que está, en este caso nuestra f sería x a la 3 y nuestra g es 1 sobre x, ¿cierto? Entonces cuando tengamos expresiones como esta, lo más, recordemos que lo más aconsejable, por ejemplo, es que esto lo reescribamos, esta expresión lo reescribamos pues como una potencia, ¿cierto? Entonces tener esa expresión es lo mismo que tener a x a la 3 que multiplica a x elevado a la menos 1. Y así, esto es lo que vamos entonces a derivar. Recordemos que derivamos es aplicando la regla del producto que tenemos ahí en la parte superior. ¿Cuánto daría entonces la derivada? Profe, si no estoy mal, creo que daría 3x menos x. Todo 3x menos x. Vamos a mirar primero. Recordemos aquí, necesitamos saber entonces quién es f. Entonces el primer término es f, este segundo término entonces es g, ¿cierto? Porque es un producto. Entonces la regla dice, deriva la primera función. Entonces 3x a la 2, ¿cierto? Porque después de pasar a multiplicar, restamos 1. ¿Sí? Por la segunda sin derivar, o sea, por x
elevado a la menos 1 más la primera función sin derivar, que sería x elevado a la 3, que multiplica a la derivada de la segunda, y sería menos 1, ¿cierto? Entonces pasa a multiplicar, sería menos x elevado entonces a la menos 2, ¿cierto? Recordemos que el exponente pasa a multiplicar y el exponente le restamos 1, entonces como está negativo, entonces quedaría aquí el signo menos, y menos 1 menos 1 nos va entonces aquí menos 2. Listo, ya tenemos entonces la derivada. Ahora hagamos el producto. Entonces tenemos aquí 3, ¿cierto? X, aquí tenemos multiplicación de potencias de igual base, tenemos la misma base, entonces sumamos los exponentes, entonces 2 menos 1 daría 1, es 3x, ahí vamos bien. Y aquí tenemos entonces también multiplicación de potencias de igual base, escribimos la misma base, sumamos los exponentes, 3 menos 2 daría 1, ¿cierto que sí? 3 menos daría 1, y los signos aquí, más, como se está multiplicándose, más por menos daría menos, daría 3x menos x, ¿sí? Y 3x menos x, ¿cuánto nos va a dar? 2x. 2x, correcto. Entonces nos va a dar 2x. Esa sería pues como la respuesta. ¿Cómo podemos nosotros verificar que todo eso que hicimos allí sí era correcto? Claro, pues es que si nosotros hubiésemos de pronto visto esto de otra manera, aunque en el frente no fue como una multiplicación, ¿cierto? Pero nosotros con la matemática que sabemos pudimos haber dado cuenta de esto, que esto es y es igual a x a la 3 que multiplica a 1 sobre x. Si tenemos esta expresión, uno lo puede escribir como x a la 3 sobre x, el exponente es 1, entonces uno resta los exponentes por ser un cociente. 3 menos 1 daría 2, o sea que eso es igual a x elevado a la 2, esa era la función. ¿Y su derivada cuál era? 2x. Nada, lo mismo. O sea, por la parte operativa, pues, aplicando lo que es la parte de matemática, la parte de factorización, ¿cierto? De expresiones algebraicas, por ahí podíamos trabajarla y también dar resultado igual. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de eso tenemos nosotros que valernos. O sea, tratar entonces como de hacer algunos artificios a veces matemáticos, ¿sí? Que nos permiten entonces como resolver los ejercicios de forma más rápida, más práctica. Listo. ¿Preguntas, dudas hasta allí? Todo claro. Ok. Listo. Todavía tenemos uno pendiente aquí, ¿cierto? Que es el inciso C. ¿Sí? Que dice que y es igual a x por raíz cuadrada de x. No lo voy a resolver, para que les quede a ustedes allí de pronto algo para que lo puedan trabajar también, porque quiero que recordemos entonces esta otra reglita, que es la derivada de un cociente de funciones. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar aquí. Eso básicamente aquí para que nos acordemos también de esa partecita de derivada de un cociente de funciones. ¿Cómo entonces ahora hacemos eso? Así es un cociente. Bueno, lo que tenemos que darnos cuenta, entonces ya estaba multiplicando, aquí cuando es cociente entonces están dividiéndose las funciones, sería f dividido g'. Entonces dice que es la regla, como es un cociente, entonces cambia un poco aquí la regla, entonces dice que es derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, ¿cierto? En vez de ser un más que es allá en la suma, aquí es una resta, menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, y todo eso sobre la segunda función al cuadrado. Esa es la reglita pues como derivada de cociente de funciones.
Listo. Teniendo entonces ya esa reglita allí, ya podríamos nosotros empezar a desarrollar estos 3 ejercicios que nos plantean aquí. ¿Sí? Entonces tenemos por ejemplo aquí el primero, dice y es igual a 2 a la x, ¿cierto? Yo coloco aquí como cociente x a la 4, así de esta manera. ¿Sí? Entonces, para identificar a f siempre va a ser el numerador, aquí en este caso, este es f y este g. Y aplicamos la regla que tenemos en la parte superior. Entonces, derivada de la función va a ser igual a f', o sea, derivada de la primera función, derivada del numerador. Eso sería 2 a la x, ¿cierto? Porque tenemos epsilon elevado a la x, la derivada de x es 1 y 1 por 2 daría 2. Por la segunda función sin derivar, o sea, x elevado a la 4. Menos, ahora viene, f sin derivar, o sea, 2 epsilon elevado a la x. Por la derivada de la segunda función, o sea, derivada de x a la 4, que es 4x a la 3. No tenga tanta idea. ¿Cierto? Sobre, recordemos aquí entonces, sobre g al cuadrado, ¿sí? ¿Y cuál es aquí g? Es 2e a la x, ¿cierto? 2e a la x que está elevado al cuadrado. ¿Sí? Básicamente aquí entonces lo que hacemos nosotros es reconocer quién es f, quién es g, calculamos la derivada de cada uno de esos términos y lo reemplazamos en la función original. Aquí me equivoqué, qué pena. Ese es x a la 4. Eso, pues ya le iba a preguntar ya. Sí, sí. G es x a la 4. Nada. Eso, sí, sí. X a la 4 elevado a la 2. Listo. Resolviendo productos, encontraremos nosotros entonces lo que es la derivada de esa función. Aquí tendríamos entonces 2 epsilon a la x por x a la 4, entonces sería 2 x a la 4 epsilon a la x. Aquí tendría entonces menos, tenemos 2 por 4 daría entonces 8 x a la 3 epsilon a la x. Sobre, como aquí tenemos potencia y una potencia, entonces multiplicamos los exponentes. 4 por 2 daría 8, entonces quedaría x a la 8. Aquí en la parte de arriba podríamos simplificar términos, claro que sí, o podemos dejarlo de esa manera y ya se sería la derivada de esa función. Bueno, señores, eso entonces básicamente pues como un recuento de lo que nosotros hemos aprendido en la parte pues, de derivadas, que lo vamos a necesitar para resolver los ejercicios de ecuaciones diferenciales. Si no tenemos dudas, preguntas, hay dudas, preguntas, los escucho ahorita. Pero a mí de momento me quedó todo claro. Ya recordé muchas cosas que se me han olvidado. Listo, sí, esa es la idea, pues como que esa primera clase van a ser más o menos así, que recordemos un poquitico. Bueno, una pregunta, ¿verdad? Sí, señor. Ese 8x a la 3, ¿dónde sale? Multiplicación. Multiplicamos todo ese término. Mira, aquí 2 por 4 te daría el 8, ¿cierto? Este es el x a la 3, e a la epsilon. Epsilon a la x, perdón. Listo. Bueno, señores, entonces nos quedan 5 minuticos. Yo creo que podríamos entonces dejar allí para que ustedes puedan almorzar y se cuenten a la clase siguiente ahorita. Claro, profe. Bueno, Listo, profe. que esté muy bien. Entonces doy por finalizar la clase y finalizo entonces la grabación.